Recientemente, en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, comenzó la construcción de un objeto de dimensiones simplemente descabelladas y un costo de 167.000 millones de dólares. Las autoridades chinas lo llaman el proyecto del siglo, pero este objeto ya causó pánico masivo e incluso se habló de una posible catástrofe para toda Asia. Se trata de la hidroeléctrica más grande del mundo. Su potencia triplicará la famosa presa de las Tres Gargantas. La generación de energía será comparable con varias decenas de plantas nucleares. Pero mientras en Pekín hablan de energía verde y triunfo tecnológico, científicos de todo el mundo dan la alarma, porque la presa se construye en un río del cual dependen millones de personas en varios países, en una región con altísima actividad sísmica, en un territorio donde las laderas están al borde del colapso. El 17 de enero de 2025, apenas unos meses antes del inicio de la construcción, en el Tíbet ocurrió un poderoso terremoto y los científicos descubrieron que el cañón donde están construyendo la presa fue creado por una serie de mega inundaciones catastróficas. La última de tales inundaciones ocurrió hace apenas 25 años y cobró decenas de vidas. India oficialmente presentó una protesta. Bangladesh expresó seria preocupación. Los ecologistas advierten sobre la amenaza al ecosistema único del Himalaya y las autoridades chinas clasificaron todos los datos del proyecto. ¿Qué está pasando en las montañas del Tíbet? ¿Por qué la construcción de una sola presa puede arruinar la vida de 2.000 millones de personas en Asia? ¿Para qué construyen la presa precisamente en el lugar donde los científicos descubrieron rastros de antiguas inundaciones catastróficas que literalmente abrieron el cañón más profundo del planeta? ¿Qué ocurrirá con la nueva hidroeléctrica si sucede un terremoto fuerte? Y finalmente, ¿puede esta presa convertirse no en símbolo de progreso, sino en una bomba de tiempo capaz de causar una catástrofe de escala continental? Quédense hasta el final del video, la información es realmente interesante. Entonces, en la primavera de 2025, en uno de los rincones más inaccesibles del planeta, comenzó una construcción que las autoridades chinas llaman el proyecto del siglo. Se trata de una gigantesca hidroeléctrica en el Tíbet con un costo de 167.000 millones de dólares. Para entender la escala, esto es más que el PIB anual de Hungría o Marruecos. El primer ministro de China declaró que la nueva central hidroeléctrica se convertirá en símbolo del poder tecnológico del país. El objeto recibió el nombre de Motuo o de otra manera Medoc. La presa producirá 300.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año. Estas son cifras récord. La construcción se realiza en el río Yarlung Tsampo. Este nombre dice poco a la mayoría de la gente fuera de Asia, pero este río tiene una importancia colosal para toda la región. El Yarlung Tsampo es el río grande de alta montaña más alto del planeta. Nace en la meseta tibetana a una altura de más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. El río fluye más alto que la cima del Mont Blanc, atraviesa la meseta tibetana, luego se sumerge a través del Himalaya y continúa su camino más al sur. Allí, en India, recibe otro nombre, Brahmaputra. Bajo este nombre, el río llega a Bangladesh, donde desemboca en el Golfo de Bengala. La longitud total de la arteria de agua es de 2.500 kilómetros. De ella dependen millones de personas en varios países. Y es precisamente en este río, en su curso superior, que China decidió construir la presa más grande del mundo. Naturalmente, el proyecto causó reacciones contradictorias. Por un lado, la dirección china enfatiza que el país está desarrollando activamente energía renovable. La hidroeléctrica no produce emisiones de dióxido de carbono. Se ajusta a la estrategia de transición verde a la que aspira todo el mundo adecuado. Por otro lado, los detalles del proyecto permanecen clasificados. Las autoridades no publican una evaluación ambiental completa, no informan qué territorios exactamente serán inundados, no revelan datos sobre los volúmenes del embalse. Todo esto está clasificado por razones de importancia estatal. Tal falta de transparencia genera preguntas no solo entre ecologistas, sino también entre estados vecinos. India y Bangladesh ya expresaron seria preocupación. Después de todo, lo que sucede en las cabeceras del río en el Tíbet afecta directamente la vida de las personas río abajo
En teoría, Pekín obtendrá la posibilidad de regular cuánta agua llega a India y Bangladesh. Esto convierte la arteria de agua en una potencial herramienta de influencia política. Bangladesh es especialmente vulnerable. El delta del Brahmaputra y el Ganges es uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Decenas de millones de personas dependen de estos ríos. Cualquier cambio en el régimen hídrico puede llevar a consecuencias masivas. Pero además de las disputas geopolíticas, existen otras cuestiones. Este es un territorio con geología única y muy compleja. El río fluye a través de uno de los cañones más profundos del planeta. En algunos lugares, la profundidad alcanza casi 2 kilómetros. Las laderas son tan empinadas que están al borde del colapso, y el río mismo se precipita a enorme velocidad. Científicos de diferentes países estudiaron esta región durante décadas, y lo que descubrieron hace pensar en las consecuencias de construir una presa de tal escala precisamente aquí. El 17 de enero de 2025, apenas unos meses antes del inicio de la construcción de la presa en el Tíbet, ocurrió un poderoso terremoto. El epicentro estaba a varios cientos de kilómetros del lugar de la futura hidroeléctrica. Esto no es casualidad. La región se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. La razón es la colisión de dos gigantescas placas tectónicas. La placa india continúa presionando contra la euroasiática. Precisamente este proceso creó el Himalaya, el sistema montañoso más alto de la Tierra. Y el proceso no ha terminado. Las montañas continúan creciendo. Las placas continúan colisionando, la tensión se acumula y de vez en cuando se descarga en forma de terremotos. El geólogo chino Yang Yong es uno de los pocos expertos que habló abiertamente con críticas del proyecto y señala varios problemas serios. Primero, el peligro de deslizamientos. Las laderas en el cañón de Sampo son tan empinadas que cualquier terremoto puede provocar el colapso de enormes masas de roca directamente en el embalse. Se formará una ola gigante que puede desbordarse o incluso dañar la estructura misma. Las consecuencias para los territorios río abajo serán catastróficas. Segundo, el científico chino advierte sobre la imprevisibilidad del suministro de agua. Los ríos del Tíbet se alimentan de aguas de deshielo de glaciares. En invierno muchos de ellos se congelan. En verano, cuando los glaciares se derriten activamente, el flujo de agua aumenta bruscamente. En invierno con bajo nivel de agua, la generación de energía cae. En verano, por el contrario, hay que liberar el exceso de agua perdiendo energía potencial, y en condiciones de alta montaña a esto se suma el riesgo de atascos de hielo e inundaciones repentinas. Investigadores de la Universidad de Washington durante varios años estudiaron el cañón de Sampo. Recolectaron muestras de sedimentos del fondo, analizaron rocas montañosas, estudiaron la historia geológica de la región. Resulta que el cañón de Yarlung-Tsangpo fue formado por una serie de inundaciones catastróficas. Y no se trata de crecidas comunes, sino de verdaderas mega inundaciones. Así es como funcionaba. En las cabeceras del río arriba del cañón, los glaciares periódicamente creaban presas naturales. Detrás de ellas se acumulaban enormes volúmenes de agua, convirtiéndose en lagos gigantes. Tarde o temprano, la presa de hielo no resistía la presión, se destruía. El agua salía disparada y se precipitaba por el cañón con increíble velocidad y fuerza. Esto creaba un efecto de avalancha. El cañón se profundizaba y se ampliaba literalmente ante los ojos. Y lo más importante, este proceso no ha terminado. Continúa hasta hoy, simplemente a menor escala. En el año 2000, hace muy poco en términos geológicos, ocurrió un evento que demostró claramente el peligro. Un enorme deslizamiento creó una presa natural en el río Jigong, afluente del Yarlung-Tsangpo. En pocos meses, detrás de la presa se acumuló un volumen gigante de agua. En junio del año 2000, la presa se rompió. El agua se precipitó río abajo. La inundación llevó a numerosas víctimas y enorme daño material en áreas pobladas río abajo. Y esta era una presa natural de piedras y tierra que duró solo unos meses. Ahora imaginen una presa artificial de decenas de metros de altura. Detrás de ella un embalse de miles de millones de metros cúbicos. Y todo esto en una región donde los terremotos ocurren regularmente y las laderas están al borde del colapso.
El proceso en el cañón de Tsangpo es similar a lo que ocurrió con el lago Missoula en el estado de Montana en Estados Unidos hace 12.000 años. Entonces un glaciar creó una presa natural detrás de la cual se acumuló un enorme lago. Cuando la presa se rompió, el flujo de agua atravesó cordilleras enteras en la parte oriental del estado de Washington. Y esto es lo importante de entender. El cañón de Tsangpo fue creado precisamente por tales eventos catastróficos. Su forma, profundidad, inclinación de las laderas, todo esto es resultado de millones de años de mega inundaciones repetidas. Este no es un río tranquilo de llanura, es un monstruo geológico. Ahora China quiere construir aquí la presa más grande del mundo. Esto significa crear otro embalse gigante en las cabeceras de este peligroso cañón, en una región con alta actividad sísmica, en un territorio donde los deslizamientos ocurren regularmente. Bueno, hipotéticamente, ¿qué pasará si ocurre un terremoto fuerte? La historia conoce ejemplos de catástrofes con presas. En 1975, en la provincia china de Henan, se destruyó la presa de Banqiao. Murieron, según diversas estimaciones, de 100.000 a 200.000 personas. Una ola de agua de hasta 10 metros de altura se precipitó a 50 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso. En 1963 en Italia ocurrió una catástrofe en la presa de Bajont. La presa misma resistió, pero un enorme deslizamiento cayó al embalse. Se formó una ola de 200 metros de altura. Se abatió sobre las ciudades río abajo. Murieron casi 2.000 personas, y estas eran presas comunes en condiciones geológicas relativamente tranquilas. Y aquí se trata de la presa más grande del mundo en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Algunos expertos trazan paralelos entre el nuevo proyecto y la presa de las Tres Gargantas en China. Esa presa también causó controversias. Los ecologistas advirtieron del peligro. Millones de personas fueron obligadas a reubicarse, pero hay una diferencia importante. Las Tres Gargantas están en una región geológicamente relativamente estable. La actividad sísmica allí es moderada. Las laderas no son tan empinadas. Las condiciones en general son más predecibles. Y la presa de Medoc se construye en el Himalaya, donde el terremoto es la norma y no la excepción, donde las laderas están al borde del colapso, donde el río se alimenta del impredecible derretimiento de glaciares. Además, hay otro factor que hace la situación más alarmante: el cambio climático. Los glaciares del Himalaya se derriten más rápido que nunca en la historia de las observaciones. Esto significa que el régimen del río se vuelve cada vez más impredecible. Las crecidas de verano se intensifican, el flujo invernal, por el contrario, disminuye. Para la futura hidroeléctrica esto crea problemas adicionales, pero para la población río abajo esto significa una amenaza directa, crecidas más poderosas, riesgos de inundaciones repentinas, y todo esto ocurre en el contexto del crecimiento poblacional en la región. Millones de personas en India y Bangladesh viven en el valle del Brahmaputra y dependen del río directamente. Para ellos, cualquier cambio en el régimen hídrico es cuestión de supervivencia. India ya presentó una protesta oficial. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Delhi expresó seria preocupación de que China construya la presa más grande del mundo en un río transfronterizo sin consultar con los vecinos. Expertos indios dicen que el control sobre las cabeceras del Brahmaputra le da a Pekín una poderosa palanca de presión. En la estación seca, China puede retener agua, agravando los problemas de suministro de agua en India. En la temporada de lluvias, abrir las compuertas, creando riesgo de inundación río abajo. Bangladesh está en una posición aún más vulnerable. Este país depende de los ríos Brahmaputra y Ganges casi por completo. Cualquier cambio en el régimen hídrico puede llevar a una catástrofe humanitaria. Al mismo tiempo, Bangladesh no tiene ningún mecanismo de influencia sobre la situación. El país solo puede expresar preocupación y esperar que China actúe responsablemente. Las autoridades chinas responden a las críticas de manera estándar. Declaran que el proyecto considera todos los requisitos ambientales, que se tomarán medidas para proteger la naturaleza,
que los intereses de los países vecinos no se verán afectados. Pero no hay nada concreto, no hay informes públicos, no hay planes detallados, no hay mecanismos de monitoreo y control. Todo se basa en palabras y promesas. Y mientras tanto, la construcción avanza a toda marcha. La maquinaria ya está trabajando en el valle. El proyecto gana impulso. Para China, esta presa es una cuestión no solo de energía. Es un símbolo de superioridad tecnológica, símbolo de control sobre una región estratégicamente importante. Por supuesto, el Tíbet tiene enorme importancia para la seguridad hídrica de toda Asia. El control sobre los nacimientos de estos ríos significa influencia sobre la mitad de la población del planeta. Pero, como sabemos, el río no reconoce fronteras. El agua, atrapada en las montañas del Tíbet, tarde o temprano, llegará a India y Bangladesh. Y si algo sale mal, un terremoto, un deslizamiento, una avería técnica, un error en la gestión, las consecuencias las sentirán millones de personas a cientos de kilómetros de la presa misma. La historia muestra que grandes proyectos de infraestructura a menudo llevan a consecuencias imprevistas. La presa de Asuán en Egipto cambió la ecología de todo el Nilo. La presa de las Tres Gargantas en China influyó en el clima de la región y causó terremotos locales debido al peso del embalse. El mar de Aral prácticamente desapareció debido a la extracción de agua para riego, y estos eran proyectos que al menos parcialmente consideraban las consecuencias ambientales. El proyecto se realiza en condiciones de total falta de transparencia. Nadie sabe qué medidas de precaución se tomaron, nadie sabe qué escenarios se calcularon. En unos años, la presa comenzará a llenarse de agua. Un embalse gigante en el corazón del Himalaya se convertirá en realidad. Y solo queda esperar que los ingenieros chinos hayan considerado todos los riesgos, que la presa resista un terremoto, que no ocurra un deslizamiento catastrófico y que el sistema de gestión funcione correctamente en una situación peligrosa, porque el precio del error aquí no se mide en millones de dólares, se mide en vidas de personas que viven a cientos y miles de kilómetros del Tíbet y ni siquiera sospechan que su destino puede depender de decisiones tomadas en el lejano Pekín. ¿Es este un proyecto genial del siglo o una bomba de tiempo? El tiempo lo dirá. Eso es todo. Si fue interesante, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos.